Bienvenidos a todos esta nueva edición de Tertulias de Andar en Casa. Agradecemos a Neolit la convocatoria. Esta es la edición de Uruguay. Mi nombre es Gabriela Payares, yo soy arquitecta y directora del portal Ministerio de Diseño. Y bueno, y tenemos 4 invitados de lujo que son referentes en nuestro país en distintas disciplinas, que los hemos convocado justamente para tratar de interactuar desde distintas miradas en esto que nos convoca de reflexión, esta crisis sanitaria, social, profesional, desde un montón de puntos de vista que nos cruza y nos atraviesa a todos en distintas geografías. Me acompañan el arquitecto Martín Gómez Platero, se va a presentar cada uno luego, yo hago una muy breve introducción. Y bueno, nada, Martín es director del estudio Gómez Platero, que es uno de los más relevantes a nivel local, con gran actuación también regional e internacional. Carolina Dobat, también arquitecta, especializada en órbita corporativa y educativa. Rosario Terra, quisimos tener la mirada de ella, ya que no es arquitecta, pero es socióloga y licenciada en marketing, con varios estudios y especialidades en temas de consumidores y tendencias de retail, que nos va a complementar un poco la mirada desde la parte como de los cambios de hábitos de consumo que se están produciendo ahora durante la crisis y qué se espera en el futuro. Y Sebastián Rial es socio del estudio La Agencia, son diseñadores industriales que tienen un montón de participaciones a nivel global con premios internacionales, así que bueno, les damos la bienvenida a todos y bueno, y arrancamos un poco con esto que nos invita a pensar un poco. No somos el colectivo más demandado ahora, en este momento, que hay otros como los de la salud o los vinculados a industrias alimentarias o de transporte y ese tipo de situaciones, pero sin duda tenemos un alto desafío en sí repensar y rediseñar los envolventes que vamos a diseñar hacia el futuro, hacia los consumidores. En ese sentido, queremos arrancar primero preguntándoles cómo perciben ahora o cómo están viviendo ahora a nivel personal, en sus entornos más domésticos, familiares, cómo les ha cambiado la rutina y también a nivel profesional, a cada uno cómo los ha afectado a nivel de clientes. Qué reacciones han tenido, cómo han tenido que manejar de repente determinada migración o parate de toda una industria, y también con respecto a los equipos de trabajo, que ha obligado a consolidar de repente sí tendencias a de repente trabajo a distancia, pero no todo el mundo está acostumbrado, o también en la implementación implica determinados desafíos que hay que estar a la altura. Empezamos, no sé, Rosario, ¿cómo que te encuentra esta situación y qué reflexiones más inmediatas son las que te haces día a día en cuanto a este tipo de temas, ¿no? En lo que a mí respecta, como decías vos, primero del ámbito personal, la verdad que familiarmente fue un desafío grande, como lo fue para todas las familias. Yo tengo 4 hijos, todos trabajando, mi marido y yo trabajando, las chicas todas con clase, y la verdad que fue un desafío enorme. Sigue siéndolo, si bien ahora, como todo, nos vamos acostumbrando y nos vamos adaptando a la nueva realidad. Y creo que nos demandó, pasamos por momentos, creo que como sociedad, ¿no? Como que pasamos por una primera etapa como de mucha ansiedad, de mucha angustia, de mucha incertidumbre, y ahora estamos como empezando a ver cómo podría llegar a ser, pero falta mucho todavía. A nivel de mis clientes, o sea, yo trabajo mucho, bueno, ya que decía que nos presentáramos, yo laboralmente mi experiencia más grande fue en Punta Carreta Shopping, que estuve allí 17 años, 15 como gerente de marketing, hasta hace 13 años que trabajo como consultora, y bueno, mi intervención es siempre con marcas, más que nada de retail, shopping centers, mercados gastronómicos, marcas de moda. Y bueno, lo que siempre intento hacer es tener como una intervención para ayudarlos con los problemas que tengan en el momento, siempre con una mirada hacia las necesidades que tiene su público objetivo y qué oportunidades hay.
Y bueno, en este momento, justamente, el sector en el que yo estoy, o sea, es uno de los más castigados. Todos tuvieron que cerrar abruptamente sus negocios. Recién hace poco empezaron a abrirlos y los que están en shoppings próximamente. Y bueno, fue muy duro, ¿no? Porque de mandar la mayoría de su planilla a seguro de paro, tratar de ayudarlos a sacar adelante. Algunos ya tenían el online, que fue como el gran recurso, el único recurso para vender que quedó en el momento, los agarró a algunos más preparados que a otros, y los que no estaban preparados, ciertamente que tuvieron que desarrollar herramientas para poder hacerlo lo mejor posible, si bien son aprendizajes que son difíciles de hacer en poco tiempo, porque todo el sistema se colapsó a nivel de los deliveries y todo. Entonces hubo como cuellos de botella que los que no estaban preparados les costó. Y bueno, todavía hay mucha incertidumbre, o sea, no voy a contar esto ahora. No, ya no, vamos igual a explayarnos sobre eso de repente en otra sección. Vamos a terminar ahora las presentaciones de repente y volvemos contigo, Rosario, en el primer tema ya de una. Carolina, ¿cómo te lleva a ti también con varios chicos? Primero la presentación del estudio de repente a modo de introducción y después, bueno, nada, tus desafíos domésticos de todos los días. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te agradezco la invitación, Gabriela, y saludo a los colegas tertulianos. Bueno, el estudio Data Arquitectos en realidad arrancó como la mayoría de los estudios en Uruguay, que empezás haciendo un poquito de todo, y la especialización vino dada por la propia práctica. En la medida en que fueron pasando los años, fuimos pasando de un formato de escuchar a los clientes y simplemente volcar en el plano pedidos, a entender que podíamos ser asesores desde otro lugar para las empresas. Entonces empezamos a especializarnos en lo que es el espacio corporativo y a entender las organizaciones desde otro lugar. Entonces, en cierta manera, nos consideramos como unos consultores del espacio, en donde lo que tratamos es de que el espacio fomente determinadas conductas, ayude a la cultura de la empresa, represente la marca, y que de alguna forma las oficinas se conciban holísticamente junto con las marcas. O sea, que una persona que entra a una oficina tenga prácticamente los mismos mensajes que los que tiene a través de cualquier otra comunicación que hace la empresa. Y por otra parte, que uno de los primeros seguidores de la marca sea el propio colaborador, que es un embajador de la propia empresa. Eso, entonces, es lo que nos fue marcando el sello del estudio. Nos consideramos un poco que estamos dentro de lo que se podría llamar arquitectura boutique, porque somos un estudio de escala chica, pero con clientes grandes. Nos manejamos con clientes corporativos en general globales, y naturalmente la traslación que se dio fue ir pasando al mundo de la educación también, porque el mundo del trabajo y el mundo de la educación tienen barreras cada vez menos marcadas. Cada vez más hay que educar para que la gente trabaje diferente, y entonces el mundo del trabajo aprende del de la educación y el de la educación aprende del trabajo. Entonces, naturalmente se fue dando que cosas que funcionaban en un ámbito no funcionan bien en el otro. Es un poco como modo de presentación de lo que hacemos y lo que hace el estudio de arte. Del punto de vista personal, en este momento, la verdad que creo que lo que comentaba Rosario nos pasó a todos. Esta situación nos agarró por sorpresa, increíblemente por sorpresa, porque es como que lo más llamativo es que siempre creyéramos que teníamos todo tan bajo control, y que sabemos siempre lo que va a pasar mañana, y la verdad es que ese viernes 13 de marzo creo que todo el mundo entró en pánico de un día para otro y dijimos, ¿qué pasó? Nos cambiaron el estilo de vida de las familias, nos cambió de un día para otro. Cobró otra dimensión el viernes 13, por lo menos en Uruguay, no sé en otros lados, pero... Completamente, fue como de locos y fue como una sensación de miedo. Los primeros días tuvimos como miedo, incertidumbre, fue una sorpresa, hubo que cambiar estilos de vida, las casas se transformaron de golpe en colegios, en lugares de trabajo, las casas no estaban preparadas, no nos daba el wifi, no alcanzaban las computadoras, no alcanzaba... Entonces era como de locos, y con cualquier persona que hablabas era, bueno, no, esto no puede durar mucho, porque esto no va a ser insoportable. Y bombardeados de noticias, todo el mundo esperando el informativo, ¿no? Fue como una sensación muy particular, y en la medida en que también fuimos bajando el nivel de ansiedad, porque nos dimos cuenta que esto venía un poquito más para largo, creo que empezamos también a conectarnos de otra manera con nuestras casas. Y
yo obviamente que considero que tengo mucha suerte porque vivo en una casa que tiene jardín, tengo posibilidad de salir afuera, digo, independientemente de que nosotros nunca tuvimos una cuarentena obligatoria, creo que todos voluntariamente los que pudimos nos metimos a trabajar dentro de casa y eso a mí me está dando una experiencia bastante distinta de lo que es pasar un día de entre semana dentro de mi propia casa. La verdad es que no la vivía, porque cuando estoy de vacaciones en general tampoco paso todo el día dentro de casa, y los fines de semana tenían una dinámica distinta. Así que la verdad que, si bien como todas las personas tenemos días que la cuarentena nos pega peor que otras, creo que lo estoy en cierta manera disfrutando, el contacto con mis hijos también. Estoy admirada de las capacidades que están tomando con la educación a distancia. Estoy orgullosa de lo que nos está pasando como equipo en el estudio, de poder implementar un montón de cosas que la verdad que al ser un equipo chico, para nosotros era algo normal poder trabajar desde la casa, pero no lo hacíamos mucho. O sea, yo naturalmente me levantaba y me iba al estudio. Si podía tener alguna reunión o una llamada por teléfono, sí, quizás la tenía, pero no era como algo normal decir hoy no voy y me voy a quedar todo el día trabajando en casa. Y la verdad es que hoy lo estoy mirando con otros ojos. Nuestros clientes, muchos tenían la política de work from home implementada y me está haciendo vivir de una manera muchísimo más empática la vivencia que tiene cada uno de nuestros usuarios en un montón de estas cosas que nos va a volver, yo creo que personas más sensibles y también arquitectos que vamos a entender otras dimensiones del espacio después de vivir esto. La verdad que me parece que es una experiencia que nos va a sacar enriquecidos. Sí, además, sociológicamente, yo siempre me acuerdo de Rosario justamente porque es como un experimento, habla también como de la adaptación a distintos estímulos externos que tenemos todos, incluso a nivel de, como de cooperación global y todo lo demás, que sociológicamente es como una especie de cápsula como para estudiar, más que interesante, con un poco más de distancia cuando la haya, ¿no? Martín, ¿cómo te va a ti también a nivel de casa? Primero la presentación del estudio y después luego la parte familiar y de empresa. Bueno, mi nombre es Martín Gómez Platero. Antes que nada, saludar a todos los contertulios, que es un placer estar acá y mil gracias por la invitación. Soy el director de Gómez Platero Arquitectos. Nosotros trabajamos desde México hasta Argentina en proyectos principalmente de hotelería, retail, corporativos y residenciales y usos mixtos de todos esos programas. Y bueno, desde el día que cayó la bomba y nos cambió esta forma de vida, empezamos ya el lunes 15, el lunes 16, empezamos con el teletrabajo, todos desde casa. Soy siempre muy optimista, estoy convencido que esta crisis brutal que estamos viviendo, sin precedentes, por un lado sí, creo que va a ser más larga de lo que pensamos, pero estoy convencido que el rebote va a ser muy bueno para nuestra industria y para la construcción en general. Por lo tanto, tengo una visión optimista de cómo va a venir el futuro después de esto para nuestra industria. En casa, viviendo lo que decían un poco todos, ¿no? Acostumbrándonos a convivir, cosa que no estábamos preparados. Creo que el ser humano tiene bien marcado que por un lado tiene su vida en su casa, con su familia, por otro lado tiene su trabajo con su desarrollo profesional y por otro lado tiene los espacios públicos donde está el ocio y todo lo demás. Bueno, hoy se pegotearon los tres espacios y están todos en casa. También creo que esta nueva normalidad que se está hablando es un proceso, es un periodo de tiempo, pero estoy bastante convencido que cuando pase este miedo y tengamos la vacuna y pase el tiempo, todo va a volver muy a la normalidad y no va a haber un cambio sustancial en nuestra forma de vida. Creo que el ser humano sigue en su esencia queriendo vivir en comunidad y relacionándose con los demás, entonces no veo un cambio brutal después de esto. Sin duda van a haber cambios. Cuando las Torres Gemelas pensamos que había gente que decía que no se iban a construir más torres en el mundo. Hubieron cambios que los seguimos sufriendo hasta hoy, después de lo de las Torres Gemelas, los aeropuertos cambiaron, la seguridad cambió, pero nuestra forma de vida general no, y creo que va a ir un poco por ese lado. Soy un poquito escéptico a que hay un antes y un después en la forma de vida
de la humanidad después de esto. Sí, hay un tema de esa tensión entre el control general y la libertad individual, ¿no? Que es como que sí cambió en las Torres Gemelas y de repente sí se acentúa después de estos eventos, pero sí, es como todo un manejo a nivel de gobiernos y de sociedades que hay que aprender a moderar, ¿no? Claro, creo que el gobierno manejó muy bien las libertades individuales, nunca forzando a hacer las cosas, sino trabajando en la conciencia de cada uno. Creo que hasta ahora venimos respondiendo bien como sociedad. No hay que cantar victoria porque todavía falta muchísimo, basta ver lo que está pasando en Santiago de Chile a partir de hoy, que hubo ese rebrote enorme, o sea, hay que tener un cuidado muy grande, pero creo que, bueno, que esto dentro de unos meses o capaz que un poco más va a pasar y vamos a volver a una normalidad bastante parecida a lo que antes vivíamos. Sí, hay que decir a modo de contexto que a nosotros nos agarró con un gobierno recién inaugurado el 1 de marzo y el 13 entramos en cuarentena, o sea que el gobierno tuvo 2 semanas de actividad más o menos normal de recién ingresado y después tuvo que abocarse completamente a dominar y a gestionar esta crisis, que por suerte lo ha hecho muy bien. También contamos con la ventaja en este caso de que somos pocos para organizar, digamos, ¿no? 3 millones de personas no se organizan igual que 30 o 300, ¿no? Pero bueno. Sí, sin duda, pero también todo es relativo, porque es verdad que 3,5 millones no es lo mismo que 30, pero también tenemos otros recursos que son muchísimo menores que los que tienen 30, y creo que el gobierno hasta hoy viene haciendo una gestión muy, muy buena en todo lo que es el COVID. Muy bien. Sebastián, contanos un poco sobre ustedes y luego la parte más personal o de clientes del estudio. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, es un placer compartir esta mesa virtual y un especial agradecimiento a Split y a la Viere por invitarnos a poder compartir. Mi nombre es Sebastián Rial, soy director de la agencia. La agencia es una agencia de diseño que se especializa en el desarrollo de espacio y sistemas de mobiliario. Tenemos también un espacio de nicho muy específico y casi el 90% de lo que producimos hoy lo comercializamos en el exterior. O sea que, en realidad, varias de las dinámicas que de alguna forma esta crisis impuso son prácticas que de alguna manera en el estudio las venimos ya desarrollando hace tiempo. Y en lo personal, yo comencé mis estudios en el año 2002. Soy de alguna manera hijo de crisis. Nos consideramos una generación de la incertidumbre y existen muchas de las variables que de alguna manera hoy están puestas o que son restricciones. Son escenarios operativos que para nosotros forman parte, no voy a decir de la cotidianeidad, pero que estamos acostumbrados a manejar. Creo que por ahí la mayor transformación es a nivel personal, en el sentido que uno perdió la posibilidad de vincularse físicamente con las personas y eso, sin lugar a dudas, porque concuerdo plenamente con lo que planteaba Martín, pero soy absolutamente optimista, es quizás la mayor restricción, pero en cuanto a lo laboral no existen demasiadas diferencias en lo que venía siendo nuestra práctica habitual al contexto específico en el que estamos insertos. Lo que sí creo que de alguna manera esta crisis nos interpela y en lo particular desde la práctica nuestra nos lleva a repensar algunas cosas. Para nosotros en el estudio ha sido materia de investigación hace mucho tiempo estos límites difusos entre la vivienda y el espacio de trabajo, y bueno, y ahí hay toda una cantera de recorridos para realizar y para repensar un poco esa cotidianeidad y la domesticidad, ¿no? Bien. Yo agrego un poco la parte del estudio nuestro. Yo también soy un estudio chico, tenemos un área de arquitectura específicamente y otra de comunicación.
Y ya desde la crisis anterior que tuvo nuestro país en el 2003, empezamos a liberar un poco lo que es la estructura tradicional de un estudio con la gente trabajando al lado y nos volcamos mucho también por temas de trabajos más internacionales a la modalidad de teletrabajo. Y tenemos el récord de gente con la que hemos interactuado y de repente, por ejemplo, gestores y ese tipo de cosas que no les conocemos la cara. Trabajamos online, los pagos van por transferencia, los cadetes llevan carpetas, hablamos por teléfono, pero no nos conocemos la cara y funciona y ayuda a tener como estructuras más flexibles, que justamente cuando vienen determinadas crisis te da como mayor capacidad de piloteo de la situación, ¿no? Pero yendo un poco a los temas, algunos de los que nos convocan, de repente una de las reflexiones podía ser algo que se dio acentuadamente ahora, pero por ahí forma parte de lo que decía Martín, que no todas las cosas, algunas van a ser soluciones parciales o provisorias para maniobrar determinadas necesidades ahora puntuales y que después tenderán a volver a cierta normalidad. Y una ha sido el tema de los cambios en forma y en contenido de determinados servicios que se han dado o de funciones de edificios, por ejemplo, escuelas que se convierten en refugios, hospitales que se convierten en otra cosa, restaurantes que miran a servicios a domicilio. Hay como todo un cambio en el consumo, en las formas del consumo y ese tipo de cosas. Que después deriven a cambios en el diseño o no, es otra cosa, o será la gestión justamente de los arquitectos ver cómo se pueden prevenir determinadas situaciones. De repente esta no es ni la primera y seguramente no sea la última de estos eventos que haya. Habrá que rezar para tener otras herramientas para resolverlos. Pero la pregunta es, desde cada experiencia de cada uno o desde el punto de vista o la situación de abordarlo de cada uno. Por ejemplo, la otra vez, ahora pongo el ejemplo de la empresa Gensler, que Carolina creo que ha trabajado e interactuado con ellos, mencionaba, por ejemplo, lo que van a hacer en el futuro, que es algo que de tan lógico se cae de que uno dice cómo no lo implementaron antes. Por ejemplo, toda la órbita de la gestión en aeropuertos, con las salas de las colas de migración, con gente en espera acumulada, y bueno, y que de repente se gestionen por aplicaciones móviles, que la gente sea llamada a los mostradores cuando es el turno y mientras queden como diluidos en áreas más grandes. Ese tipo de cosas, de repente sí haya un cambio, no solo también en la forma de proyectar, sino en la gestión. Hay cosas que de repente se van a traducir espacialmente o en formatos tangibles y otros que van a ser a nivel de gestión. ¿Cómo ven el tema por ejemplo, la parte tuya, Sebastián, ya que estamos contigo, en la parte micro, más doméstica, más de lo que hace al diseño interior y al uso de los espacios interiores y esa interacción que tenés tú en esa escala más chica con respecto a la interacción con los usuarios, ¿no? Para nosotros, creo que en realidad una de las temas que tiene esta crisis en particular es que acentúa un proceso que claramente ya se venía dando. Creo que lo que hizo el COVID fue de alguna forma obligarnos a subir escalones más rápidos. Creo que existen límites cada vez más difusos, en especial entre el espacio doméstico y el trabajo. Creo que eso es algo que se viene viendo, por supuesto, en ámbitos como la práctica de arquitectura. Creo que de alguna forma eso también es la resultante de otras variables que van mucho más allá del COVID. Me refiero, por ejemplo, a la masificación de la era digital, a la transformación de la familia nuclear. O sea, hay una serie de variables puestas arriba de la mesa que sin lugar a duda nos llevan por lo menos a repensar la cotidianeidad y a preguntarnos si los espacios en los que habitamos son los más adecuados, sin arriesgar una solución definitiva. Creo que sin lugar a duda los caminos a explorar son por espacios más flexibles, menos específicos, que admitan justamente esas posibilidades de adaptaciones tipológicas, y de nuestro lugar en el diseño de mobiliario nos abre un espacio excepcional justamente por la escala y la posibilidad de transformación del espacio a partir de estructuras de equipamiento de mobiliario. Entonces,
en realidad para nosotros es un momento de mucho pensar en el estudio, en qué podemos aportar desde el diseño justamente para admitir esa transformación a nivel de espacio, ¿no? Bien, voy a Martín ahora, que está en el extremo opuesto de escala, casi actuando básicamente en master plans o en conjuntos donde intervienen también usos mixtos y cómo se integran esas funcionalidades en esta perspectiva, ¿no? ¿Qué posición tenés de eso, Martín? No, coincido totalmente que esto del COVID acelera algunas tendencias que ya se venían viendo marcadamente, por ejemplo, con la flexibilidad de los espacios, que realmente estamos viviendo un mundo que va a una velocidad brutal. Por lo tanto, la casa que habito hoy, capaz que mañana cambia, independiente por una pandemia que puede ser un motivo más que se puso arriba de la mesa, porque mi situación matrimonial cambió, o cambió mi trabajo, o cambió lo que fuera. Por lo tanto, creo que cada vez más tenemos que estar proyectando grandes contenedores donde la customización va variando constantemente y eso va de la mano de la realidad que estamos viviendo hoy, con los co-livings, con el cowork, con todo ese tipo de tendencias que hay hoy. Entonces, la flexibilidad, sin duda, creo que la tenemos que buscar en cada proyecto que hacemos, sobre todo en lo que es habitacional y demás. Pero creo que soy hincha del teletrabajo y creo que el teletrabajo es importantísimo y cada vez más en esta sociedad se da, pero también estoy convencido que me parece que se van a seguir manteniendo esos tres ámbitos que hablaba hoy, que capaz que estás trabajando, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho por teleconferencia, por tener obras en distintos países, ¿ah? Pero entre nosotros nos juntábamos siempre vivencialmente. Hoy con Zoom creo que termina y con este tipo de herramientas nos vamos a juntar mucho más desde cualquier lado, siendo mucho más eficientes. O sea, ese tipo de cosas creo que sí van a cambiar. Pero creo que la flexibilidad en los espacios es algo que ya venía y esta cachetazo que nos está dando la pandemia nos va a hacer acentuar ese tipo de cosas. Y tenemos que empezar a pensar en los proyectos. Ya hoy nos están llamando clientes con proyectos que están en obra a decirnos, ayúdennos, a ver, tenemos que cambiar cosas que veníamos proyectando de determinada manera porque esto cambió. Y bueno, algunas creo que sí, por este proceso hasta que vuelvan las aguas a su nivel. Aunque, vuelvo al ejemplo de las Torres Gemelas, hay cosas que sin duda van a quedar. O sea, esta es una pandemia y dudo que sea la última, entonces tenemos que estar pensando en ese tipo de cosas, pero va dentro del gran concepto de la flexibilidad y la customización por los cambios brutales que nos demanda el futuro en cada cosa que hacemos. Sí, eso que mencionabas también de los equipos de trabajo, que si bien hay pila de reuniones que uno tenía y que decía, esto lo podríamos haber arreglado por teléfono de repente o por videoconferencia, pero a la inversa también es una realidad que la interacción que uno tiene trabajando en equipo, aunque sea interno, o con un cliente cara a cara, a la larga o a la corta es necesario y es como que establece otro tipo de vínculo también. Claro, en nuestro caso, por ejemplo, extrañamos mucho más, no las reuniones con los clientes, que con este formato las podemos hacer perfecto, pero creemos que la creatividad de los grupos de proyecto es totalmente distinto estar juntos que cada uno trabajando desde su casa y pasando las ideas. Creo que hay una sinergia que se pierde en no estar trabajando en equipo cuando estás haciendo un proyecto. Sí, sin duda. El otro día leí un artículo que dicen que en algunas empresas grandes en Estados Unidos se notaba, dicen que descubrieron que, claro, que de repente empresas donde trabajaban, por ejemplo, 40 personas, nadie de repente sabía qué hijos tenía o de qué edad tenían los otros, o si tenían mascotas o no, o dónde vivían y ese tipo de cosas, y como que con estos formatos descubrieron que fulano tiene 4 perros, que el otro tiene nenes chicos, pero no sé qué, el otro, bueno, ese tipo de cosas que es como que en realidad, si bien alejó determinada interacción, acercó determinada información sobre el otro que normalmente pasa más a segundo plano con una interacción más directa, ¿no?
Sí, sin duda. Además, por lo menos nosotros estamos tratando, tenemos ahí una oficinita chiquita de recursos humanos que la verdad que la rompen y están constantemente preocupándose por cómo está la gente, por cómo está el ambiente, por cómo están viviendo esto. Y entonces ahí aparece toda esa información que muchas veces en la vorágine del día a día ni estás al tanto de qué está sintiendo el que está al lado tuyo, ¿no? Sí, totalmente. Rosario, tú hablábamos del tema ese como de experimento social, que es esto, o de cápsula así en el tiempo, es como tener la sensación de que uno está siendo protagonista de un hito en la historia y bueno, y el cómo lo definamos y cómo lo resolvamos va a hablar de nosotros como sociedad, ¿no? O como países, y también a nivel personal de cómo se resuelven determinadas cosas frente a nuestros hijos incluso, o cómo se manejan determinadas tensiones que vienen de afuera y cómo se traducen hacia adentro de los hogares. Tú hiciste un estudio bastante en profundidad, tomando como referencia a mucha gente del ámbito acá local, acerca de cómo cambió el consumo durante esta crisis. Comenta un poquito, me gustaría que compartieras algo de todo eso que fuiste descubriendo a modo justamente de esos cambios que generó esto en nuestra sociedad, ¿no? Sí, bueno, cuando se despertó toda esta situación fue como que uno, bueno, casi como instintivamente me surgió la necesidad de hacerlo como para entender, uno veía las diferentes reacciones de las empresas y hablaba con la gente y veía cómo estaba y bueno, cómo era cómo nos estábamos sintiendo y cómo era la mejor forma desde las empresas de comunicarse con su público, según el público que tenga, porque había diferentes reacciones. Y la verdad que fue interesante, si bien es una foto de un momento que fue el primer mes de cuarentena, que la situación está cambiando permanentemente, lo que es la situación térmica y la sensación, la actitud de la gente, su relación con el consumo, que era como lo más importante, y con las marcas. De alguna forma, con respecto a lo que estamos hablando de lo que es la relación con el hogar y los espacios, bueno, vimos, o sea, como que la primera reacción de la gente, la gran mayoría, más del 50% no habían realizado ningún gasto ese primer mes, si no habían sido productos esenciales de alimentos, farmacia, y productos de limpieza. Y en lo que había gastado, el 45% que sí había gastado, la mitad había sido en temas relacionados con el hogar, tanto de reparaciones, decoración, y a eso lo seguía lo que esté más relacionado con la cocina y relacionados con el fitness y deporte en casa, ¿no? Entonces creo que lo que nos sucedió, yo no soy del rubro de ustedes de la arquitectura, pero justamente yo creo que como en el caso mío hubo muchísima gente que estaba trabajando todo el día y por ahí no pasaba tanto tiempo en su casa, y estando más en tu casa y necesitando más los espacios de tu casa, darle forma, darle lo que decían de esa adaptabilidad, y otra variable que me parece súper importante, que es la comodidad. Uno a veces tiene espacios que son como estéticamente lindos, pero son incómodos para estar y necesitamos hacerlos funcionales. Entonces eso como que generó en la gente la necesidad de generar reformas y generar, creo que la demanda de los decoradores ha sido muy importante, los que tengo cercanos, o sea, están trabajando muy bien por ese tema. También uno al realizar reuniones virtuales de trabajo todo el tiempo, como decíamos, uno está mostrando una partecita de su casa a gente que por ahí no la conocía, y uno quiere, hoy cuando decía, o cuando vos pusiste, bueno, piensen por favor que no sea una pared blanca, y yo tipo, chicas, váyanse al cuarto, callados, esto es ficción, o sea, que haces un relajo, es una olla de grillos, ahora estamos amenazadas que nadie puede venir, pero de alguna forma es como que mucha gente manifestó eso, ¿no? Como la necesidad de adaptar su casa y dedicarle más tiempo e invertir más en eso, dado que iban a estar también mucho más tiempo ahí. Y después, de cara también, mirando hacia adelante, y eso sigue sucediendo, yo estoy mirando estudios todo el tiempo, hay uno que ya es más de fines de abril, y esa sensación, como la actitud de la gente hacia lo que va a pasar después,
o sea, sigue habiendo mucha incertidumbre, pero el 90% de la gente siente que van a haber cambios, que hay muchas cosas que no van a ser igual, y hay una base fundada de eso, que es que el 48% tuvo un impacto negativo en sus ingresos, ¿tá? Entonces, eso definitivamente no es una sensación, sino que es una realidad, o sea, tienen menos recursos y están pensando, bueno, cuál va a ser su relación con el consumo futuro. Y ahí cuando comentaba recién Sebastián lo de que soy hijo de la crisis, como que somos una generación que en realidad como que ya pasó por otras crisis y de alguna forma, por ahí de las otras crisis, yo una pregunta que hice en el estudio que para mí fue bastante reveladora, de alguna forma le preguntaba a la gente si sentía, cómo sentía que iba a consumir el día después si ellos iban a salir a gastar en todo lo que no había podido gastar, que hay gente que lo está haciendo. El consumo venganza, que le llaman, ¿no? Revenge spending, era tipo, bueno, todo lo que no gasté voy a gastar, todo lo que no viajé, bueno, por lo menos tengo esa plata, y hay gente que o sea, hay gente que está haciendo cola en Arocena, bajo lluvia, haciendo fila para comprar, o sea, eso sigue sucediendo y es como, es un dato de la realidad y es como una forma de lidiar con la situación. Pero eso era un 30%, un 70% de la gente decía que su consumo iba a ser mucho más racional, pero que era como el otro eje de las reacciones de las crisis anteriores, ¿no? Que es como volver a las raíces y de alguna forma pensar muy bien, racionalizar el consumo y gastar en lo que realmente necesito, porque la realidad es que todos nos encontramos ahora también estando más en casa, que tenemos, o sea, pensando en moda, nuestro ropero tiene ropa, o sea, no es una cosa, no es una necesidad, nos damos cuenta de que estamos pudiendo vivir bien y no necesitamos comprar con la frecuencia que estábamos comprando de repente. Entonces, totalmente. Y lo que surgió, que me parece súper interesante, que después leí, que ya tiene un nombre, que es como el consumidor inmunizado, que de alguna forma es como un consumidor de que no es tan fácil llevarlo a gastar, generarle la necesidad como el deseo de gastar, que es como un consumidor como más inteligente y que no es que no vaya a consumir más, pero va a buscar otras cosas cuando consuma, va a buscar valor, va a buscar productos o servicios con los cuales se identifique, que le generen, no comprarme una remera porque me salió $5, sino porque realmente me gusta y porque realmente la voy a usar, y comprar menos, pero de más calidad, que me dure más, diseños más atemporales, entonces se me está yendo la luz. Entonces, de alguna forma, como que dentro de ese 70% hay una vertiente fuerte que también está pensando así, que es toda la corriente que estamos viendo también, que está creciendo mucho, de la sustentabilidad, ¿no? De pensar que es otro de los impactos positivos que creo que va a tener esta situación que estamos viendo, todo lo que se generó, todo lo que se revirtió en la ecología por este parate tan corto que tuvimos, que pensamos que no iba a ser posible y lo es. Entonces, de alguna forma, si bien están creciendo todos los indicadores de sustentabilidad, pero sobre un nicho mucho más pequeño, o sea, son cifras que crecen mucho, pero de un valor absoluto más chico, creo que son tendencias que vemos que están creciendo y están creciendo fuerte, y creo que va a depender de las marcas para qué cuál es el camino que van a querer tomar, ¿no? Si van a apuntar al valor o si van a apuntar de repente más a la cantidad y el precio. Obviamente la variable precios es una variable que es bastante... Y después de todo esto va a ser diferencial también, porque de todo el destrozo que deje todo esto a nivel económico, si bien a nivel va a haber una tendencia al smart spending, como dice, porque en los viajes también se va a dar lo mismo y todo lo demás, la realidad es que también hay franjas enteras de población que la afectación de esto es mucho más a largo plazo y mucho más en profundidad, que va también a obligar a mirar el cómo y el cuánto se gasta en cada rubro, ¿no? Sin duda. Totalmente. Así que bueno. Bueno, tú que tenés algo en la parte tuya como para agregar en esto, contanos un poquito. Sí, coincido bastante y creo que es una diferencia con el principio de la pandemia, que había mucha opinión muy catastrófica acerca de todo lo que iba a pasar en nuestros estilos de vida. Creo que hoy la mayoría estamos coincidiendo en que esto no es un cambio radical. Sí hay un montón de tendencias que se aceleran, como mencionaban todos,
Y en particular, lo que nosotros estamos viendo en el ámbito del trabajo, y que creo que es una de las mejores cosas que nos está dejando, es ese foco puesto en el bienestar, porque por un lado tenemos todos estos temas de higiene, que creo que también están un poco exagerados por un momento, porque también este virus va a pasar, y vendrán otros virus, y como todas las especies nos iremos volviendo a encontrar en un equilibrio con nuestro medio ambiente de a poco, y volveremos a recuperar una vida sin tapabocas, espero, y sin todas estas medidas. Pero ese foco en el bienestar para nosotros nos ha llevado a poder tener una mirada muchísimo más consciente de parte de los clientes, de que el bienestar es psicológico, es físico, la salud es en todos los ámbitos. Entonces, en cierta forma, nosotros lo que estamos trabajando es sobre emociones, espacios que te dejen experiencias. Y entonces empezamos a ver que, de la misma manera que este diseño centrado en individuos, ¿no? Nosotros estamos adentro de la casa y somos la misma persona ahora que en el mismo espacio logra trabajar, estudiar, hacer deporte. Nos empezamos a dar cuenta que, y también compramos, o sea, podemos comprar a través de plataformas online, o en nuestro caso en un grupo, ahí podemos salir. Pero entonces, si somos la misma persona, en realidad los estímulos que nos funcionan en un aspecto nos funcionan en los demás también. Y lo que tenemos como desafío desde el punto de vista como diseñadores es generar espacios donde la experiencia se potencie. Realmente el espacio nos favorezca de tal manera que nuestras capacidades humanas florezcan, si se hace en la casa, para ser una persona en donde la familia nos disfrute mejor, y si estamos trabajando, ser personas más productivas, más colaborativas, más creativas, más innovadoras, y si es a la hora de comprar, que realmente seamos consumidores conscientes. Eso que decía Rosario, sin duda toda esta crisis nos está dejando más austeros, estamos dándonos cuenta que podemos vivir con menos, que podemos viajar menos. El viaje de trabajo realmente hoy cobra otra dimensión, o sea, en muchos momentos uno se sentía hasta mal si no iba a ver al cliente. Yo creo que hoy nadie va a cuestionar si cambiamos, desde el punto de vista de sustentabilidad, cierra por todos lados. Entonces, yo creo que hay muchas de estas cosas que para nosotros están siendo un input importantísimo. El foco puesto en la biofilia, en ese diseño biofílico, hoy creo que más que nunca podemos darnos cuenta cómo ese contacto con la naturaleza nos ayuda en tantos sentidos, y que el ser humano de alguna manera tiene una tendencia muy natural, o sea, nuestra biología es muchísimo más vieja que nuestra forma de vida. Entonces las cosas que naturalmente nos ayudan a bajar el estrés las vamos a seguir incorporando, la luz natural, los ciclos circadianos, todos estos elementos de alguna forma para nosotros hoy son un input importantísimo a la hora de desarrollar espacios donde la gente se transforme en un ser humano más evolucionado en todos estos aspectos. No tanto en lo físico, sacar el foco de todo lo que es material y entender que la arquitectura lo que va a hacer es un facilitador de potencialidades humanas, digamos. La colaboración, sin duda, creo que la economía colaborativa nos hizo sentido siempre. Estamos pasando por un momento particular en donde el objeto está haciendo como el vínculo con el virus, entonces momentáneamente estamos hablando de que todas las cosas tienen que ser de uso individual, pero todos sabemos que la economía colaborativa va a seguir su curso, le vamos a encontrar la vuelta con nanotecnología, con otro tipo creo que hay que confiar en la capacidad de la ciencia y de la creatividad humana para que todo esto lo vamos a sortear, y de vuelta vamos a empezar a usar los recursos de la manera más eficiente. Bien. Gaby, creo que para complementar cortito lo que dice Caro, totalmente de acuerdo. Hay una charla TED de Harvard que dice que hicieron un estudio por 70 años siguiendo a gente de todo estrato social, cultural, socioeconómico, etcétera, y donde llegan a la conclusión de que la felicidad solo se da en la gente que tiene buenas relaciones. Y eso es lo que está diciendo Caro. Nos estamos hoy, ¿qué es lo que todos extrañamos hoy? ¿Qué es lo que realmente necesitamos volver a sentir? La vida en comunidad y las relaciones sociales. Todo lo material y todo queda en un segundo lado. Entonces ahí es, como dice Caro, que la arquitectura y el espacio público juega un rol protagonista, porque creo que estamos valorando algo que a veces capaz que se nos olvida, que para ser realmente felices no importa el tema económico, el éxito profesional, sino la buena calidad de las relaciones sociales.
Sí, ahora enganchando con el tema tuyo, también hay otra charla TED muy buena de Amanda Burden, que fue una planificadora urbana de la época de Bloomberg que diseñaron el High Line. La descripción de ella de cómo fue todo el proceso de generación del High Line y el énfasis en esa vida en comunidad y de la generación de la experiencia fuera de temas comerciales o de intereses políticos y de cómo generaron todo eso. Está espectacular y va un poco de la mano de eso. Me voy a saltear el tema porque me interesa seguir con el tema de los espacios públicos, del cual tú tenés mucha experiencia y haces mucho énfasis también en la generación de los complejos o los edificios tuyos, esa generación de espacio público como vínculo entre el ámbito privado y la ciudad y esa experiencia que hace a la gente. ¿Te parece que va a tener distintas exigencias de ahora más o, como tú decís, después va a volver como a un cauce real, o hay determinadas tendencias que sí se están generando ahora que van a lograr consolidarse en el desarrollo o en el diseño de ese espacio público cada vez más importante y que no siempre se le da la importancia real? Ahora hay como una vuelta a eso, pero venimos como de épocas que estaba como relegado a un segundo plano frente al rendimiento de un desarrollo inmobiliario y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que, de nuevo, soy fanático del tema del espacio público, pues creo que es clave. A veces en nuestros proyectos nos sale mejores que otras veces nos sale mal o no nos sale, pero lo que sí digo es que en cada proyecto que hacemos entendemos que tenemos que generar un pedazo de mejor ciudad y un espacio público de calidad. Y si vamos al espacio público que nos viene a la cabeza a todos de Montevideo, es la Rambla. ¿A ustedes les parece que dentro de un año y medio, cuando esté la vacuna, la Rambla va a ser distinta como espacio público? Yo estoy convencido que no, que va a ser el mismo. El High Line va a cambiar, no mañana, pasado, dentro de 6 meses o dentro de un año y medio, cuando sigamos viviendo este proceso, pero cuando lo superemos. Creo que el espacio público tiene una potencia en nuestras vidas tan grande porque realmente el ser humano precisa vivir en comunidad y precisa de ese espacio público, que no creo que haya cambios trascendentes. Sí mantendremos capaz que una distancia social distinta, como dicen ahora, pero el espacio público como tal no creo que cambie, porque incluso hoy no cambia. Hoy estamos todos muy compenetrados con la distancia física que nos pide el gobierno y que es fundamental, pero bueno, vos vas a la Rambla y la gente busca tratar de mantener esa distancia, pero la siguen usando de la misma manera, y si ahora empieza el verano en Europa y en Estados Unidos, vamos a ver los espacios públicos con la gente cuidándose, pero no creo que los espacios públicos cambien trascendentalmente. Va a haber cambios, ya te digo, transitorios hasta volver a la normalidad, pero no creo que haya un cambio trascendente en eso. Bien, Rosario, tú a nivel de retail, de shoppings y ese tipo de cosas, ¿ves que se siga ese tipo de temas de liquidaciones y aglomeraciones de gente, el tema de la gestión a nivel de retail, pero no por esto concretamente? Es como que a veces son como modelos que se agotan y que requieren otro tipo de miradas eventualmente, ¿no? Mirá, justo hace unos días, ¿para qué está acoplando? ¿Escuchan bien ahí o retoman? Ahora mejor, pero a ver. ¿Hola? Sí, ahí mejor. Justo hace unos días en España prohibieron las rebajas para evitar las aglomeraciones de gente. Sí, la verdad que me parece difícil, por lo menos no visualizo, como dice Martín, de los espacios públicos, o sea, un shopping sin convocatoria de gente en las fechas comerciales y en las liquidaciones, es como una parte importante es como está dentro de la naturaleza, y creo que es un imán importante para la gente. Creo que sí, ahora me parece muy difícil, digo, no sé cómo lo van a... ciertamente creo que prohibirlas es como muy delicado a un sector que está tratando de recuperarse, y con tantas limitantes, pues como decíamos, o sea, la gente quiere salir, no es lo mismo comprar online que ir a la tienda a comprar.
pero desde el momento en que yo estuve recorriendo el centro el otro día, y desde el momento que tenés que estar con tapabocas, te atienden con tapabocas, tenés que hacer fila, hay un tope de gente para entrar, te toman en algunos lugares la temperatura, te vas a probar algo que no sabés si está, cuánta gente lo tocó, si es seguro o no. Ya la experiencia de compra en este momento está muy alterada y eso es como un freno al consumo y a la venta por impulso importante, ¿no? Ciertamente mucha gente en este momento seguramente, sobre todo ahora pienso en Uruguay que se viene el invierno, pensaba en el Día de la Madre que es el 14 de junio y la verdad que el atractivo de ir a hacer cola afuera de un local es bastante relativo y son cosas que los comercios tienen que pensar a ver cómo hacer para paliarlas, ¿no? Cómo fomentar que compren online y que levanten en la tienda, cómo, bueno, si hay una fila de gente, cómo hacer para que estén cómodos haciendo la fila y cómo darle las garantías de que, bueno, de que eso fluya lo mayor posible. En este momento las rebajas son difíciles de manejar, pero creo que con el tiempo la gente se va a ir acostumbrando y va con la vacuna sobre todo, son cosas que van a poder volver, ¿no? Sí, sí, sin duda. Hay un tema crítico que también detonó o se reveló en esta situación y es el tema de los sectores más vulnerables, ¿no? Hay un tema de que como arquitectos o diseñadores, en general, la industria tiene la tendencia a que el 95% de los profesionales se dedican a los sectores medios o altos y las franjas más bajas o más vulnerables quedan desatendidas. Y acá se vio que justamente pedirle cuarentena y distancia social a gente que vive en 15 metros cuadrados, 30 metros cuadrados o lo que sea, es como un poco utópico, ¿no? Entonces, en ese sentido, entienden que de repente a nivel de normativa, también en la normativa hay una tensión entre el bienestar y la calidad de vida del usuario y el rendimiento económico y viabilidad para el que lo desarrolla. Esa dicotomía entre esas cosas, Carolina, ¿cómo la ves que se resuelva o qué desafíos habrá que manejar para poder cumplir con esos temas y atender a la accesibilidad de la población en estos momentos, ¿no? Pero no por la crisis en sí, sino en general para resolver determinadas calidades de vida que están subatendidas, ¿no? Ese desajuste entre la norma y la exigencia de determinadas franjas de clientes creo que existe en nuestras latitudes desde siempre. O sea, es muy anterior la exigencia que tiene la empresa, que tiene capaz que normas de otro lado, al tiempo en que acá se transforma en algo obligatorio. De hecho, es cierto que se acentúa más en Latinoamérica o en países en vías de desarrollo, por decir algo, sí, es correcto. Sin duda, y en este momento creo que parte de los desafíos que está teniendo el gobierno es hasta dónde puede empujar obligatoriedad de cosas cuando hay gente que no la puede cumplir, porque el obligarlos a cumplir determinada norma les puede llevar a un costo de vida, de la vida misma, digamos. Entonces, yo creo que este tema no es tan sencillo y en ese sentido creo que todos los profesionales podemos ser agentes de cambio en el sentido de ir buscando que nuestras soluciones vayan siendo siempre con un criterio de ética y de regular nuestra propia acción para no generar necesidades que no tenemos. Creo que es muy propio de los diseñadores y de los arquitectos muchas veces querer llevar las cosas a un nivel de complejidad tal que hacen que realmente sean inviables para algunas personas y que se note la brecha económica y de alcance en ese tipo de cosas. Yo creo que hay que empezar a volver a pensar, y esta situación nos ayuda en ese sentido, volver a pensar de que realmente qué es lo esencial y hasta dónde necesitamos determinada cosa y que eso pueda ayudarnos a que la sociedad en su conjunto vaya creciendo más pareja. Creo que digo, no es un tema en particular en donde nosotros tengamos mayor opinión o algo de eso, pero eso es lo que un poco donde nos paramos, ¿no? O sea, bajar de los excesos, tratar de que la arquitectura no fomente esas diferencias y tratar de entender qué es lo que al fin y al cabo hace a la esencia de las personas, que es la misma, no importa la clase social o la disponibilidad económica que tenemos, las necesidades vitales son las mismas. Entonces, puntualmente con las empresas, por ejemplo, nosotros hacemos mucho énfasis en que tenemos que lograr que las mejores condiciones de aire y luz sean para la mayor cantidad de gente. Ya la tendencia de que digamos, del corner office o de una oficina en donde solamente había un jefe que la jerarquía estaba asociada a metrajes,
todo ese tipo de cosas creo que realmente han quedado fuera del esquema, son de otra época. Hoy lo que estamos buscando es que la jerarquía tenga que ver con capacidades humanas, tenga que ver con otro tipo de cosas y no con el acceso a metros cuadrados, con el acceso a una oficina de lujo, a que mi silla sea mejor que la tuya, si al fin y al cabo la ergonomía es igual la mía que la tuya. Entonces, yo creo que un poco pasa por ahí, ¿no? Por esa conciencia y ser agentes de cambio como diseñadores, de ir generando esa conciencia en nuestros clientes, y lo podemos hacer. Creo que tenemos hoy muchas más herramientas, estamos viviendo la experiencia que están viviendo todos por igual, y las necesidades, como decía Martín, de la falta de contacto de familia, de todo eso las tenemos a todo nivel. Entonces, creo que nos está llevando a bajarnos un poquito, como decimos por acá, nos bajamos del pony y empezamos a pensar todos más parejos, buscando una igualdad. Sí, me parece súper importante el concepto ese de ser agentes de cambio, ¿no? Y ahora vamos a volver en unos minutos cuando hagamos un cierre, pero me interesa la mirada de Martín con respecto a esto del tema de hasta dónde pensás que la normativa pueda adaptarse o no a que justamente democratice o haga accesible determinadas cuestiones de calidad de vida para las franjas más bajas, ¿no? Creo que es difícil tirarle ese fardo a la normativa. Creo que va más por políticas públicas que por otra cosa, ¿no? La normativa creo que sobre todo acá en Uruguay contempla relativamente bien ese tipo de cosas. Lo que creo que hay que mejorar capaz que son políticas públicas, que no debe ser fácil cuando hay escasez de recursos. Vamos a salir de esta pandemia realmente todos a todo nivel muy golpeados económicamente, entonces creo que va a haber que buscar una solidaridad muy grande para ayudar en ese sentido, pero no lo veo por el lado normativo. Creo que el lado normativo está relativamente bien regulado y es verdad lo que tú decís, que el 90 y pico % de los estudios trabajan para sectores medios y altos. Por eso me encantó cuando le dieron el Pritzker a Aravena por su trabajo a una escala totalmente distinta y a un sector de público totalmente distinto. Pero ya te digo, creo que va más por políticas públicas que por normativa. Bien. Me gustaría de repente, para ir redondeando el tema, justamente centrarnos en ese concepto de agentes de cambio que mencionaba Carolina y que cada uno de su posición o gestión o alcance exprese a ver cuál piensa que es el desafío más grande, no en particular por la crisis, pero de colaboración o de compromiso profesional que va a haber que tener para como hacer de todo esto un mejor lugar y colaborar con una mejor calidad de vida. Hay un índice que saca las Naciones Unidas que a mí siempre me hizo mucha gracia hasta que entendí el trasfondo del tema, que es el índice de felicidad de los países, ¿no? Que siempre están los países escandinavos a la cabeza, y cuando uno empieza a escarbar en el concepto con el que arman esos índices, que parece mucho marketing, pero en realidad expresa determinadas cuestiones que hacen a lo que tú decís, Martín, también de lo que son las políticas públicas, de fomentar el cómo drena los beneficios, servicios y cuestiones de consumo a la población en general, y esa media, levantar ese estándar de media que hay y cerrar un poco las brechas entre los que tienen más y acceden a más cosas y los que tienen menos, ese concepto muy socialista, pero que hacen a minimizar las tensiones también adentro de las sociedades. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, cómo las profesiones nuestras, que a veces vinculadas al diseño y ese tipo de cosas parecen como hasta superficiales, sobre todo, voy a arrancar ahora con Sebastián, que es el que maneja también la escala más chica, más cotidiana, que es como que el diseño muchas veces está visto como algo superficial o lo que sea, justamente cuán importante puede ser, como se vio ahora en estos casos concretos, como decía Rosario, de cómo incide esas intervenciones a nivel desde los planos mínimos y domésticos hasta las macroescalas como maneja Martín, y cuál es el compromiso que entendés que podemos hacer esa diferencia o cómo podemos ser agentes de cambio desde tu punto de vista, Sebastián. Bueno, varios apuntes con respecto a esto. Me parece que primero que nada hay una dimensión que no solo tiene que ver con
cómo esta crisis impacta en distintos estratos, porque incluso en aquellos países más ricos, como puede ser, por ejemplo, Italia. Sebastián, estás acoplando un poquito, a ver. Un poco colgado con respecto al punto anterior. Me parece que esto nos interpela, sin lugar a duda, como sociedad, porque creo que también revela cómo nos hemos olvidado de determinadas dimensiones humanas. Pienso en el caso de Italia, con un sistema de salud absolutamente pobre y subdimensionado para la escala que tiene, u otros países ricos que tienen en este momento problemas enormes con dimensiones como la seguridad social y demás. Entonces, por supuesto que los problemas de Latinoamérica siempre están centrados en la enorme brecha y desigualdad que tenemos, pero creo que esta crisis nos llama a todos a reflexionar sobre determinadas dimensiones humanas que parecemos habernos olvidado. Te interrumpo, Sebastián, perdona, justamente a raíz de eso se comprobó también que países de los más avanzados, con mejores, con más capacidades y recursos para hacerlo, como Estados Unidos, el resultado que drenó para su población fue de los peores, y también tienen serios problemas de seguridad social y de servicios de salud también, pero justamente está en esa gestión de políticas públicas, como decía Martín también. Sin lugar a duda, creo que es una dimensión, yo concuerdo plenamente con lo que decía Martín, me parece que va mucho más allá de la normativa, es una dimensión filosófica y política con respecto a esto, pero bueno, cuando lo bajamos a nuestra práctica cotidiana, nosotros en el estudio, también por nuestro origen, por la manera en la que trabajamos desde Uruguay, nuestro foco siempre estuvo en el desarrollo de productos de alto valor agregado, no en productos de bajo valor agregado y masivos, porque creemos efectivamente en el desarrollo, en el aporte desde nuestro humilde lugar de productos que contribuyan a una mejor calidad de vida, a esta dimensión humana de las personas, y lo uno con esta pregunta que me hacías de qué podemos hacer nosotros como agentes de cambio. Me parece que desde nuestro lugar profesional, obviamente en esta crisis, hay un sector de profesionales, la salud, en todas sus dimensiones, que están en el primer nivel, pero desde nuestro lugar, como proyectistas, me parece que lo que nos queda es pensar un poco en estas dimensiones que son mucho más humanas y replantearnos un poco esta máquina un poco loca del consumo y tratar de desarrollar productos con otra prevalencia y que tengan otros apelos que remitan a otras dimensiones que me parecen como más centrales. Esa ha sido nuestra práctica históricamente, siempre los productos que desarrollamos del estudio tienen un poco que ver con esto, con la generación de productos más atemporales, sin le caer en la nostalgia del para toda la vida, ni mucho menos, pero que no tengan una referencia a esto de úselo y tírelo en forma inmediata, sino el desarrollo de productos que puedan, contemplando otras dimensiones como la transformabilidad, la flexibilidad y la adaptabilidad, ser productos que tengan otra prevalencia, ¿no? Bien, Rosario, tú has actuado y actúas con temas de estrategias de marketing y retail y esas cosas. ¿Cómo te parece justamente también que de ahora en más, o cuál sería el core del compromiso para mejorar justamente ese tipo de convivencias? En realidad, o sea, me parece muy importante como entender según el público que tiene cada cliente, o sea, de qué forma lo podemos ayudar a acercarse más y hacer las cosas, o sea, si hay una forma mejor de hacer las cosas más comprometida con lo que creemos que es lo que debe ser, que creo que siempre tenemos que ir para ese lado. Yo, hablando del tema de agentes de cambio, creo que soy, desde el primer momento que surgió este tema, lo de entre todos nos ayudamos, creo que fue como un gran ejemplo de una reacción de la sociedad, justamente de las empresas y de los profesionales que estaban en una situación de poder ayudar a los demás. Creo que la reacción de la sociedad uruguaya fue excelente, y el pueblo uruguayo también, colaborando con los demás y generando redes para ayudar a los que más lo necesitaban. Y creo que en lo personal se me han presentado muchas oportunidades de ayudar y lo he hecho, y creo que es la forma
de poder salir adelante, y es la forma de que cada uno desde su lugar pueda generar un cambio que uno por ahí lo ve como chiquito. De repente un día hablaste con un emprendedor y bueno, de repente a esa persona lo ayudaste a hacer las cosas mejor, lo ayudaste a salir Sí, adelante. totalmente. Son los granitos de arena que van conformando los aportes más grandes, total. Son como pequeños pasos, pero que creo que si todos nos proponemos desde nuestro lugar, desde nuestra capacidad, poder dar a los demás lo que podemos desde nuestra experiencia para ayudarlos a mejorar y ayudarlos a estar mejor, creo que como sociedad vamos a crecer y también vamos a dar un ejemplo, los que somos padres, a nuestros hijos también de cómo es la mejor forma de proceder, ¿no? Yo creo que el cambio personalmente como profesionales creo que lo veo ahí, desde el ámbito de acción de cada uno, desde lo que puedo aportar a los demás, y eso cómo se irradia hacia abajo y hacia el costado también, porque hay gente que nos ve hacer la cosa y dice que bueno, y eso como es bueno, dale, sumate, miles de iniciativas, las canastas, arropá, o sea, miles de iniciativas que hay ahora, que creo que son contagiosas, y es un espíritu y es un ánimo que inspira a los demás y que creo que es súper positivo, y yo por lo menos trato de encaminarlo por ese lado. Sin duda. Caro, yo me había quedado con tu concepto de agente de cambio y quedó más que claro, pero no sé si querés agregar algo. Sí, me gustaría agregar que en realidad creo que la clave en nuestro rubro es tratar de tener una buena toma de decisiones. Nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo y aconsejando a los clientes. Y en ese sentido, creo que la toma de decisiones pasa por siempre pasarlo por ese tamiz ético que te decía antes, pero también por un tema de sustentabilidad y por otro lado, llevarlo a ese criterio de bienestar colectivo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo para mí bien claro tiene que ver con cobrar por lo que hacemos y no cobrar por lo que gasten. Entonces, si nosotros cobramos por nuestro trabajo, por lo que vale, vamos a poder tomar la cantidad de decisiones de que haya menos basura si yo cobro un porcentaje de lo que gasta mi cliente, voy a querer que gaste más. Ya creo que ese criterio va en contra de una sana toma de decisiones para cualquier profesional, porque si yo tengo que estar en función de hacerlo gastar mucha plata al cliente, esa brecha cada vez va a ser más grande, del que no puede pagar y del que puede pagar. Entonces creo que el tema de ser agentes de cambio y viéndolo a este concepto de felicidad que vos decías, a mí me preocupa un poquito hablar de felicidad porque encuentro que es un concepto un poco más espiritual. Yo creo que la felicidad tiene muchos ángulos. Yo puedo hablar de bienestar, que es más sensorial, ¿no? Y es, exacto, sí, o de calidad de vida, exacto, sí. Entonces, el bienestar sí creo que es, de alguna manera, en el trabajo, sin ninguna duda, que es en donde capaz que la actividad donde pasamos más horas al día. Ahora está un poquito mezclado con la familia, porque estamos adentro de casa. Y eso, ojalá gran parte de esto quede como forma de vida. Pero si volvemos a tener una vida de trabajo intensa como la que veníamos teniendo, sin duda creo que tenemos un rol importantísimo, porque el trabajo es un medio de significación personal. Si nosotros tenemos espacios que favorezcan que la gente esté bien mientras trabaja, esté sana mientras trabaja, ya ahí estamos poniendo un grano de arena que es bastante grande, y creo que por ese lado podemos contagiar en ese mismo sentido que decía Rosario, de que otros colegas también se vayan sumando a una toma de decisiones que vaya como con esa línea de conciencia. Bien, gracias, Caro. Martín, no sé si querés agregar algo. No quiero hablar desde el punto de vista personal, sino disciplinar. Creo que el urbanismo juega un rol clave en eso que estamos hablando. Basta ver lo que fue el ejemplo de Medellín, cómo el Estado entró en las zonas más rojas de Medellín, que era un caos la ciudad, y al entrar el Estado ahí, con urbanismo, generando plazas de deporte, bibliotecas, etcétera, espacios urbanos que generaban a su vez su espacio público correspondiente, dio vuelta totalmente la tasa de delincuencia que había en Medellín, democratizó totalmente esos espacios. Por lo tanto, creo que el urbanismo juega un rol fuertísimo realmente en todas las sociedades de lograr esa democratización de la sociedad y ese bienestar, etc. Es cierto, en el caso de Medellín concretamente, además,
vale también el tema de la política pública y de la gestión. Hay cambios que se hacen no tanto relacionados a la inversión o a las posibilidades físicas que se les da, sino a la gestión, digamos, ¿no? Que es lo mismo que hablábamos en Escandinavia, digamos. Y esa gestión también va un poco, yo le iba un poco así algo que generó esta crisis, que creo que es un poco invertir en el sentido de relación que hay siempre entre lo urgente y lo importante, ¿no? Es como que siempre estamos atendiendo lo urgente y lo importante queda para atrás, y ahora en esta crisis a veces algunos hemos tenido la oportunidad de abordar algunas cosas importantes que tenemos relegadas y gestionarlo en condiciones. Con las ciudades y con las empresas a veces pasa lo mismo, requiere una parte como de pensamiento más lento y más eficiente y más un design thinking aplicado a los procesos y a las estrategias, más que a estar siempre corriendo atrás de cantidad y no de calidad, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso sería como a nivel de compromiso, como decía Carolina, un tema de vincular más a pensar las cosas antes de hacerlas, con procesos un poco más en profundidad y más destinados a ver las características y entender realmente las cosas para obtener resultados y procesos más sanos también, ¿no? Y que drenen a mejores calidad de vida en todos los, transversalmente en la sociedad, digamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Así que bueno, nada, me parece que hemos podido redondear bastante un poco los temas que teníamos previstos, así que de parte mía les agradezco un montón la participación, y a Neolit la posibilidad de interactuar reflexionando sobre estas cosas y también verlos, esas reflexiones en otras geografías y en otros países. Así que bueno, nada, como primera edición de Uruguay, creo que cumplimos y eventualmente vendrán otras próximas. Así que bueno, muchas gracias a todos y gracias a la Viere y a Neolit nuevamente. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos, que son unos capos cada uno en el área que están, la están rompiendo todas, así que muchas felicitaciones a todos. Un placer y un honor haber interactuado con todos ustedes. Gracias por todo. Bueno.